Hola, bienvenidos a todos en nuestro nuevo webinar educativo de Nova Biomedical. Me llamo Marcin Pacek y soy un director senior de los asuntos médicos y científicos en Nova Biomedical en Europa. Hoy vamos a hablar sobre la hipomagnesemia y en particular sobre hipomagnesemia en pacientes críticos con insuficiencia renal aguda bajo la terapia de depuración extrarrenal continua. Este webinar nos presentará doctora Francesca Di Mario. Doctora Di Mario es la nefróloga del Hospital Universitario de Parma en Italia. Doctora Francesca está investigando la fisiología del magnesio y su impacto en las patologías renales. Después de esta presentación de doctora Di Mario, hablaremos también un poco sobre la importancia de la medición de magnesio ionizado usando las tecnologías Point of Care, en particular en los pacientes críticos. Me gustaría recordaros que todas las preguntas se pueden dirigir directamente a doctora Di Mario usando la ventana de QA. Después de la presentación responderemos directamente a las preguntas enviadas durante este webinar educativo. Si por falta de tiempo no vamos a poder responder a todas las preguntas, os enviaremos las respuestas por correo electrónico. También me gustaría recordaros que este webinar, también como muchos otros, podéis encontrar en nuestra página de web de Nova Biomedical bajo webinars. Y con todo esto, ahora os invitamos cordialmente a todos a escuchar la presentación de doctora Di Mario. Francesca, adelante, por favor. Hola, buenos días y muchas gracias, Martín, por esta presentación. Me llamo Francesca Di Mario y soy nefróloga en el Hospital Universitario de Parma. Específicamente trabajo en la unidad de cuidados intensivos de este hospital y en los últimos años mis estudios han sido focalizados en la insuficiencia renal aguda y en los protocolos de anticoagulación regional con citrato. En pacientes críticos con insuficiencia renal aguda no es infrecuente encontrar trastornos electrolíticos y la hipomagnesemia representa uno de los más frecuentes. En este sentido, considerado el impacto negativo de la hipomagnesemia sobre la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes, todas las estrategias dirigidas a la prevención de este trastorno electrolíticos deben ser oportunamente implementadas. El magnesio tiene una masa atómica alrededor de 24 Dalton y es el segundo catión divalente más abundante en el cuerpo humano, con un contenido corporal medio de 20 millimol por kilo. Alrededor del 99% del magnesio total se encuentra en el espacio intracelular y entonces el magnesio sérico representa solo el 1% del magnesio corporal total. El magnesio sérico se encuentra primariamente en tres diferentes formas. En la mayoría se encuentra con una porción iónica y activa, que es la única forma que efectivamente se escambia durante el tratamiento dialíticos. Otra parte está complejada con aniones filtrables y otra parte está complejada con las proteínas plasmáticas. El magnesio intracelular es un cofactor esencial en múltiples sistemas enzimáticos porque actúa principalmente como cofactor. En ese sentido, tiene una importancia muy específica en muchos procesos fisiológicos, como pueden ser la contracción cardíaca, procesos de contracción y relajación muscular y también procesos de transmisión neurológicas. El nivel sérico normal de magnesio es alrededor de 1.7-2.1 miligramos por decilitro y es el resultado de un sutil equilibrio entre la ingesta dietética de magnesio y su forma de eliminación renal.
Las verduras representan su principal fuente de alimentación y a través de una regulación muy estricta entre la cantidad de magnesio presente en la dieta y los niveles séricos de magnesio, aproximadamente un tercio del magnesio introducido es efectivamente absorbido, principalmente en el intestino delgado, a través de un mecanismo paracelular pasivo, a través de las tight junction. Con respecto a su eliminación, el riñón normalmente reabsorbe el 95% del magnesio filtrado, principalmente a través de un transporte paracelular pasivo a nivel de la rama ascendente de las ADL. Según la concentración sérica de magnesio, esta extracción fraccional puede variar considerablemente entre valores inferior al 1% en casos de grave depleción hasta valores mayores al 99% en casos de hipermagnesemia severa. Dicho esto, no es sorprendente entender cómo en pacientes con formas de enfermedad renal crónica avanzada, específicamente a partir del estadio 3B, la eliminación renal de magnesio suele ser reducida y en estos pacientes no es raro encontrar formas de hipermagnesemia generalmente leve, moderada y asintomática. Con respecto a las pruebas de diagnóstico más utilizadas para evaluar el estadio de magnesio, la prueba más comúnmente utilizada para evaluar el estado corporal de magnesio es la evaluación de la concentración sérica de magnesio. Desafortunadamente, como he dicho poco antes, la magnesemia no está estrechamente relacionada con el contenido corporal total de magnesio ni con el contenido intracelular de este catión. Tiene una relación directa con su forma activa ionizada, particularmente en pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos. Por esto, sobre todo en pacientes que precisan de una forma de terapia de reemplazo renal por insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica agudizada, si posible, se aconseja evaluar tanto la concentración sérica total de magnesio como su porción ionizada activa, considerando que su porción iónica activa es la única parte que efectivamente se intercambia durante el tratamiento de diálisis. La hipomagnesemia es un trastorno electrolítico bastante frecuente en la unidad de cuidados intensivos y es comúnmente definida por nivel sérico de magnesio debajo de 1,6 miligramos por decilitro. En particular, se presenta aproximadamente en el 12% de los pacientes hospitalizados y en el 60-65% de los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Con respecto a los principales mecanismos de hipomagnesemia en estos pacientes, tenemos que recordar que no es raro que estos mecanismos coexisten y que juntos van a causar formas también graves de hipomagnesemia. Primero, lo que puede ocurrir en estos pacientes es una reducción de la intake, que puede ser primariamente causado por las nutriciones parenterales totales, que no es raro que estos pacientes asumen. Al lado de esto, no es raro también que estos pacientes tengan forma de refeeding syndrome, que es un aumento del intercambio de magnesio en el espacio intracelular. Al lado de estos, aumento de las pérdidas que sean pérdidas gastrointestinales o renales también no son raras porque derivan principalmente de formas agudas y prolongadas de diarrea y terapias prolongadas con diuréticos. Al lado de estas formas, en los años recientes, mucha atención ha sido focalizada en las pérdidas extrarrenales, que se pueden verificar sobre todo en curso de terapia de reemplazo renal de tipo continuo e intermitente prolongados. Estas técnicas de depuración extrarrenal continua son diferentes y a menudo consideradas complementarias en las formas de insuficiencia renal agudas en pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos.
Son comúnmente disponibles en forma diferentes y son ampliamente consideradas las formas más apropiadas de terapia de reemplazo renal en pacientes con insuficiencia renal aguda y grave inestabilidad hemodinámica. Y eso porque precisamente a causa de su durada prolongada, normalmente permiten una más lenta depuración de solutos y también una lenta pérdida de líquidos con una mayor tolerabilidad hemodinámica al tratamiento. Precisamente a causa pero de su durada prolongada, estas técnicas generalmente permiten una clearance diaria elevada de solutos. De hecho, en ausencia de un control estricto de los niveles séricos y de estrategia de prevención, esta clearance elevada puede representar una causa importante de depleción electrolítica, con consecuencias clínicas potencialmente muy graves. Ese concepto se ha recientemente resumido en el término de dialitrauma, que incluye, por lo tanto, todas esas posibles complicaciones electrolíticas y metabólicas relacionadas con estas formas continuas o intermitentes prolongadas de terapia de reemplazo renal, que pueden representar causa de complicaciones clínicas potencialmente graves. En particular, aunque su presencia exacta sigue siendo desconocida, la hipomagnesemia resulta un trastorno electrolítico bastante común entre pacientes críticos tratados con estas técnicas de depuración extrarrenal. Y su incidencia es variable según las diferentes técnicas de diálisis, la dosis de diálisis administrada, estrategias de anticoagulación y la composición de los líquidos de diálisis y de reposición que son utilizados. Además, siempre considerando la duración prolongada de este tipo de diálisis, estas técnicas de depuración extrarrenal continua suelen necesitar de una estrategia de anticoagulación continua para el mantenimiento del circuito extracorpóreo y la reducción del riesgo de coagulación del filtro y de todas las interrupciones inesperadas del tratamiento. Actualmente, distintas guías internacionales recomiendan el utilizo de la anticoagulación regional con citrato sobre la heparina no fraccionadas como estrategia de anticoagulación de primera línea en todos los pacientes, ambos con y sin aumento del riesgo de hemorragia. El citrato actúa inactivando el calcio iónico, que representa un cofactor esencial de la cascada de coagulación. Específicamente, por una concentración de citrato alrededor de 4,6 millimol por litro, el calcio iónico es menor de 0,3-0,2 millimol por litro y la sangre está completamente anticoagulada. Los líquidos de citrato actualmente disponibles en el mercado se clasifican comúnmente según su concentración de citrato, como líquidos de alta concentración hipertónicos en sodio y líquidos de baja concentración isotónico en sodios. Mientras que los primeros se prefieren generalmente en técnicas de depuración extrarrenal difusivas, los segundos están comúnmente utilizados durante las técnicas de depuración extrarrenal convectivas. Entonces, en un circuito de diálisis clásico, normalmente el líquido de citrato es administrado al inicio del circuito extracorpóreo, a una velocidad que es directamente proporcional a la de la bomba sangre, con un objetivo de concentración de citrato en el filtro alrededor de 2,5-3 millimol por litro. De esta manera, los niveles de calcio post-filtro se mantienen bajo de 0,5 millimol por litro, el riesgo de coagulación del circuito es insignificante. El magnesio, como hemos dicho antes, es un catión divalente igual que el calcio y durante la anticoagulación regional con citrato, su parte iónica es colada por el citrato también, al igual que el calcio iónico. Por lo tanto, considerada la elevada clearance difusiva y convectiva de los complejos magnesio-citrato, una cantidad significativa de magnesio se pierde en el líquido defluente.
Entonces, se deduce que la cantidad de magnesio perdida durante un tratamiento dialítico continuo con anticoagulación regional con citrato depende no solo de la transferencia neta de sangre a dializado, sino también de la cantidad de magnesio quelado por el citrato y perdido en el efluente como complejos magnesio-citrato. Como mencioné anteriormente, en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio final, la fracción de extracción renal de magnesio está severamente deteriorada y la concentración sérica de magnesio resulta generalmente elevada. Por lo tanto, la mayoría de los primeros líquidos de diálisis utilizados en la hemodiálisis intermitente convencional en pacientes con enfermedad renal crónica se caracterizan por un contenido de magnesio relativamente bajo, que es alrededor de 0,5 millimol por litro. Sin embargo, también en ese específico grupo de pacientes, en varios estudios, el utilizo de líquido de diálisis con baja concentración de magnesio se asoció a una hipomagnesemia intradialítica y además a una peor tolerancia hemodinámica al tratamiento, con calambres y hipotensión intradialítica. Sobre esta base, en estudios siguientes se evaluaron las concentraciones de magnesio y su clearance dialítica en pacientes críticos con insuficiencia renal aguda tratados con técnicas de depuración extrarrenal continua con y sin anticoagulación regional con citratos. En particular, en ambos grupos, pacientes tratados con anticoagulación regional con citrato y pacientes tratados con heparina no fraccionada, se ha visto como en los pacientes tratados con anticoagulación regional con citrato, los niveles séricos de magnesio eran bastante bajos durante todo el tratamiento y además la pérdida de magnesio en el líquido efluente era significativamente mayor en este grupo de pacientes con respecto a los pacientes tratados con heparina no fraccionadas. En cuanto a los mecanismos intrínsecos de transporte de magnesio durante una sesión de diálisis con anticoagulación regional con citrato, se ha confirmado una cinética dialítica muy parecida a la del calcio. En este estudio en particular, se han observado las variaciones de la concentración total iónica de magnesio a través del hemofiltro, confirmando un balance negativo, particularmente evidente cuando se utilizaban líquidos de diálisis o de reposición postfiltro con concentraciones bajas de magnesio. En particular, del mismo modo que el calcio iónico, el magnesio iónico se reduce aproximadamente 1/3 en el hemofiltro anticoagulado por el citrato. Prosiguiendo por este tema, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de hipomagnesemia correlada al tratamiento dialítico continuo, se evaluó la eficacia y la seguridad de un nuevo líquido de diálisis caracterizado por una concentración de magnesio mayor a lo normal, alrededor de 1,5 millimol por litro, que era utilizada en combinación con un líquido de diálisis con citrato de alta concentración. Con ese nuevo líquido de diálisis, si por un lado la mayoría de los pacientes no precisara de alguna suplementación intravenosa de magnesio durante el tratamiento, por otro, los investigadores observaron un aumento progresivo de los niveles séricos de magnesio con un balance significativamente positivo, el desarrollo de hipermagnesemia, específicamente en el caso de dosis dialíticas elevadas. Al contrario, hay buenas razones para presumir que este enfoque terapéutico puede ser una opción interesante en los protocolos en los que se utiliza un líquido de diálisis, un líquido de citrato de baja concentración. De hecho, cuando se requieren mayor volúmenes de tratamiento dialítico, la reducción de los niveles séricos de magnesio es generalmente aún más pronunciada. En particular, por lo que demostró este estudio, la reducción más significativa de los niveles séricos de magnesio generalmente ocurre en las primeras 24 horas de tratamiento, sobre todo si se utilizan líquidos de diálisis o de reposición prefiltro postfiltro de baja concentración de magnesio. Y entonces esa primera fase es la fase más crítica para el desarrollo de hipomagnesemia correlada al tratamiento dialítico.
Ahora, estudios específicamente dirigidos a evaluar la incidencia de la hipomagnesemia y su pronóstico en pacientes críticos tratados con técnicas de depuración extrarrenal intermitente prolongadas siguen faltando. Por esta razón, les voy a mostrar nuestros datos preliminares que sumariamente demuestran una incidencia de hipomagnesemia reducida en comparación con la que ocurre con técnicas de depuración extrarrenal continua. De hecho, en 20 pacientes críticos con insuficiencia renal aguda tratados con 3 sesiones consecutivas de SLED, que es la técnica más común de intermitente prolongada, y una duración prescrita de 8 horas, lo que hemos observado es que la suplementación intravenosa de magnesio fue necesaria solo al final de 9 sobre 60 sesiones de diálisis consideradas. En particular, en esta población de pacientes utilizamos un líquido de deshidrato de baja concentración combinado con un líquido de diálisis caracterizado por una concentración de magnesio moderada, alrededor de 0,75 millimol por litro. Entonces, mirando en el complejo los líquidos de diálisis actualmente disponibles, vemos cómo el contenido de magnesio está entre 0,5 y 1 millimol por litro, con estos últimos preferidos generalmente durante protocolos de diálisis con anticoagulación regional con citrato. Pero ¿por qué tanto hablar de hipomagnesemia en pacientes críticos? Bueno, porque en ese escenario la hipomagnesemia se ha caracterizado por un impacto negativo en casi todos los mayores outcomes. En particular, bajos niveles séricos de magnesio han sido asociados a un mayor riesgo de mortalidad, una mayor duración de la ventilación mecánica y una mayor duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Mirando a las complicaciones clínicas más frecuentes asociadas con la hipomagnesemia, se suelen clasificar como manifestaciones clínicas propiamente dichas y anomalías bioquímicas. Los principales síntomas clínicos asociados con la reducción de los niveles séricos de magnesio afectan principalmente al corazón y al sistema neuromuscular. Y mientras las síntomas neurológicas son comúnmente la primera manifestación de hipomagnesemia, y frecuentemente son la causa de la debilidad muscular respiratoria y la dificultad en el weaning de la ventilación mecánica, las alteraciones cardíacas y que incluyen todas las anomalias eléctricas ventriculares representan la consecuencia clínica más grave de la deficiencia de magnesio. Al lado de estos, entre los trastornos electrolíticos secundarios, la hipopotasemia y la hipocalcemia representan las alteraciones más comúnmente asociadas a una reducción moderada y grave de los niveles séricos de magnesio. Y esto porque a menudo tienen también una misma causa, la hipomagnesemia, hipocalcemia y hipokaliemia. Con respecto a las principales estrategias terapéuticas, diría que en pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos, la principal es la suplementación intravenosa con magnesio sulfato disponibles en varias formulaciones. A excepción de los pacientes con inestabilidad hemodinámica o hipomagnesemia grave y síntomas potencialmente mortales, como las arritmias ventriculares, la suplementación intravenosa suele ser generalmente lenta, con una dosis media de 2,8 gramos por día. Aunque todavía falten estudios que involucren a pacientes con función renal deteriorada, generalmente en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada se recomienda una reducción del 50% de la dosis de carga y de mantenimiento. Ahora, en pacientes en el peculiar escenario clínico de los pacientes tratados con técnicas de depuración extrarrenal continua, todavía no son disponibles estudios ni recomendaciones específicas para la suplementación de magnesio. Sin embargo, en la mayoría de los protocolos de anticoagulación regional con citrato se utiliza rutinariamente una infusión continua de magnesio sulfato a la dosis de 2,4 gramos por día. Dicho
Dicho esto, voy ahora a mostrarles nuestro habitual abordaje diagnóstico y terapéutico a la hipomagnesemia relacionada a técnicas de depuración extrarrenal continuas. Entonces, el gráfico muestra la tendencia de concentración sérica de magnesio en una paciente crítica ingresada en la unidad de cuidados intensivos donde trabajo por insuficiencia renal crónica agudizada y consecuente cuadro de hipervolemia con afectación respiratoria refractaria a tratamiento diurético. Aunque al ingreso se observó una hipermagnesemia secundaria a la enfermedad renal crónica de esa paciente, en las horas siguientes, ya a las 48 horas, se notó una progresiva reducción de los niveles séricos de magnesio. Esta condición nos pareció compatible con la concomitante reducción de la absorción intestinal junto con una ingesta pobre que típicamente ocurre en pacientes sometidos a nutrición parenteral total. En este caso, cuando se hizo necesario empezar una terapia de reemplazo renal por una grave forma de insuficiencia renal aguda oligúrica, se programó una suplementación intravenosa de magnesio 8 horas antes del inicio de la diálisis. Como la paciente presentaba una grave inestabilidad hemodinámica, se prescribió entonces una técnica de depuración extrarrenal continua en la forma de hemodiafiltración venovenosa continua, utilizando un líquido de citrato de baja concentración en combinación con un líquido de diálisis y de reposición postfiltro también caracterizado por una concentración moderadamente elevada de magnesio. Como pueden ver, proseguiéndose un estrecho control diario, no detectamos otras anomalias y los niveles séricos de magnesio permanecieron en el rango normal. Entonces, concluyendo esta tratación, la hipomagnesemia es un trastorno electrolítico frecuente en pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos y resulta asociada a un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. La necesidad de técnicas de reemplazo renal continuas o intermitentes prolongadas en estos pacientes con inestabilidad hemodinámica para cuadros de grave insuficiencia renal aguda puede empeorar la depleción de magnesio a causa de la pérdida de magnesio con los líquidos de diálisis y en relación con las diferentes modalidades de diálisis, de anticoagulación, dosis de diálisis administrada y composición de los líquidos de diálisis o de reposición. En cuanto a la estrategia de anticoagulación, se recomienda una observación precisa de los niveles séricos de magnesio total y, siempre que sea posible, de magnesio iónico también, especialmente durante la técnica de depuración extrarrenal continua con anticoagulación regional con citrato. Y esto porque la porción iónica y activa es la única que está efectivamente escambiada durante el tratamiento dialítico. Aumentar el contenido de magnesio en los líquidos de diálisis o de reposición postfiltro puede potencialmente reducir la pérdida de magnesio en el líquido efluente, pero aún no se ha identificado una concentración ideal con la que se pueda reducir el riesgo de hipomagnesemia, evitando pero también la sobreregulación y la ocurrencia de hipermagnesemia. Dada la genética dialítica de magnesio, la evaluación de las variaciones de su forma ionizada, sobre todo durante técnicas de depuración extrarrenal continua, podría permitir el desarrollo de una estrategia terapéutica segura y eficaz para prevenir la hipomagnesemia relacionada con estas formas de diálisis. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias, doctora Di Mario, por su presentación. Y ahora, tal y como hemos comentado antes, hablaremos un poco sobre la importancia de la medición del magnesio ionizado usando las tecnologías point of care, en particular en los pacientes críticos. Para empezar, damos una vuelta a los años 90. Aquí, los autores Bronner et al. Estudiaron anomalias electrolíticas en cuidados intensivos. En este estudio, llevado a cabo con casi 100 pacientes en la UCI, los autores concluyeron que ambos, dismagnesemia e hipocalcemia, son predictores de la mortalidad y también que no se puede predecir los niveles de calcio iónico a partir de la medición de calcio total.
Lo interesante también es que si miramos a este gráfico aquí, podemos ver que la mayoría de los pacientes a la admisión a la UCI al hospital ha sufrido una dismagnesemia, hasta 43%. Dentro de estos pacientes tenemos unos niveles de magnesio muy elevados o muy bajos, es decir, hiper o hipomagnesemia. Y de los años 90 saltamos a 2020. Aquí, en esta tabla, podemos ver todos los ensayos tipo point of care y todas las pruebas que se ha aplicado dentro de un estudio a los pacientes que padecieron la enfermedad debida a COVID-19. Aquí a la izquierda tenemos distinto tipo de patologías y luego las pruebas point of care que se ha aplicado a este tipo de pacientes. Como podemos ver, al principio obviamente tenemos el síndrome de estrés respiratorio y insuficiencia respiratoria tipo 1, y para este tipo de pacientes, por supuesto que se ha aplicado las pruebas de gasometría. Pero si miramos un poco más abajo, vemos que muchos de los pacientes han padecido la lesión cardíaca aguda y insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y dentro de las pruebas point of care que se ha aplicado a estos pacientes, vemos el magnesio iónico dentro del panel de electrolitos. Además, mirando un poco más abajo, vemos que muchos pacientes han padecido asepsis o lesión renal aguda. Y para estos pacientes, además de electrolitos, incluyendo el magnesio iónico, también se han aplicado las pruebas de lactato y creatinina. Como podemos ver también en esta tabla, la lesión cardíaca aguda y la sepsis está relacionada con muy alta tasa de mortalidad. Aquí podemos ver la importancia del magnesio y su papel que está jugando en mantenimiento de la salud. Magnesio es el segundo catión intracelular más abundante y un cofactor de más de 300 enzimas. Magnesio está involucrado en diversos procesos biológicos fundamentales y entre ellos la regulación de otros cationes como sodio y potasio, también en regulación del tono muscular lisovascular, en neurotransmisión, contractilidad esquelética y cardíaca, en inflamación, en coagulación plaquetaria y también, muy importante, magnesio está implicado en regulación de la glucemia y los niveles de insulina. Nos sorprende entonces que la dismagnesemia puede resultar en distintas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la hipomagnesemia puede resultar en arritmias, en hipertensión, en insuficiencia cardíaca, disminución de la respuesta presora, debilidad del músculo esquelético, tetania y convulsiones, hipopotasemia o hipocalcemia. Y también la hipermagnesemia puede resultar en hipotensión, bradicardia, bloqueo cardíaco, paro cardíaco o parálisis respiratoria, entre otras patologías. En este estudio, publicado en 2015, los autores del Mayo Clinic miraron a las concentraciones del magnesio para los pacientes a la admisión al hospital. Es un estudio interesante e importante porque en total se ha incluido casi 60.000 pacientes en este estudio. Como podemos ver, curiosamente, existen dos grupos muy importantes de los pacientes que sufren dismagnesemia, aquí a la izquierda. Bien los niveles muy bajos, una hipomagnesemia, o niveles muy altos, una hipermagnesemia. Si miramos al gráfico a la derecha, podemos ver que en ambos casos la dismagnesemia está correlacionada con mortalidad. Y así como podemos ver, el gráfico está un poco como la letra U, donde podemos ver que ambos, hipomagnesemia y hipermagnesemia, correlan muy bien con elevada tasa de mortalidad. Y por lo tanto, el magnesio puede ser un bien indicador de la tasa elevada de mortalidad.
Entonces, ¿cómo se mide el magnesio hoy y cuáles son las limitaciones de este tipo de medidas? Primero y muy importante, la medición de la concentración de magnesio no forma parte del panel de cuidados intensivos rutinarios en el hospital. Es una prueba que hay que pedir aparte. Además, realizado en el laboratorio central, por lo tanto, el tiempo de la respuesta es largo y retrasa la toma de decisiones. Y, muy importante, esta prueba solo mide el magnesio total, no mide el magnesio iónico. Como hemos visto, en el laboratorio central podemos medir el magnesio total. No obstante, si medimos el magnesio total o en sangre o en suero, esta medición no distingue entre las tres formas distintas de magnesio. Hasta 30% del magnesio total está unido a las proteínas. Entre 5 y 15% está unido con otro tipo de ligandos, por ejemplo, con lactato. Y el resto, 55 hasta 70% del magnesio es el magnesio libre, magnesio ionizado. Y solo este magnesio está disponible para procesos biológicos. Por supuesto, eso nos sorprende porque solo el magnesio ionizado, que no está unido a ningún otro tipo de complejo o proteínas, es la parte biológicamente activa. Entonces, esta situación nos resulta en un problema diagnóstico, donde la concentración de magnesio iónico no correla muy bien con la concentración de magnesio total. Y esta situación podemos ver en distintas patologías, en el caso de distintos tipos de pacientes, como podemos ver aquí en este slide. Por ejemplo, en los pacientes con bypass cardiopulmonar y los pacientes con COVID-19 con complicaciones cardiovasculares, los niveles de magnesio iónico son significativamente reducidos a pesar del aumento de magnesio total. Los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo también sufren disminuciones significativas de magnesio iónico, pero no se puede ver esta diferencia si miramos el magnesio total. También en niños en estado crítico, hasta 60% de estos pacientes tienen niveles bajos de magnesio iónico, pero de estos 60% tiene magnesio total normal. Situación similar podemos ver también en pacientes con enfermedades intestinales y hepáticas. Hasta 14% son falsos positivos en relación con hipomagnesemia funcional, es decir, tienen baja concentración de magnesio total, pero magnesio iónico normal. Y al final, pacientes con enfermedad renal, incluyendo los pacientes de COVID-19, en 20% de los casos fueron falsos positivos en relación con la hipomagnesemia funcional. Esta variación significativa en las concentraciones de magnesio iónico sin el correspondiente cambio en la concentración de magnesio total podemos ver en pacientes críticos. Esta situación está debida a varios parámetros, por ejemplo, los cambios de pH, los cambios del estado ácido-base y los cambios en las concentraciones de proteínas circulantes, porque como hemos visto antes, hasta 30% de magnesio está unido a las proteínas. Y claro, podemos también ver la diferencia debida a mayor presencia de ligandos aniónicos, como vimos antes, por ejemplo, lactato o citrato o bicarbonato, y como resultado podemos ver los efectos de hipoxemia, transfusiones de sangre o tratamiento de la acidosis. En todos estos casos, los niveles de magnesio iónico no corresponden a los niveles de magnesio total. Esta situación y las diferencias entre magnesio total y ionizado se ha estudiado y demostrado en varias publicaciones.
Aquí tenemos una publicación del año 2007 donde los autores analizaron los pacientes mirando la concentración de magnesio total y iónico. Como podemos ver en este gráfico, en la eje X tenemos la concentración de magnesio iónico y en la eje Y la concentración de magnesio total. Existe un grupo importante de los pacientes, que en este caso y en este estudio es hasta 25%, donde vemos que los pacientes tienen una concentración de magnesio total normal, pero mirando el magnesio iónico, estos pacientes son hipomagnesémicos, es decir, a estos pacientes se debe aplicar el tratamiento con magnesio. En este caso podemos ver claramente que el magnesio total no siempre refleja la concentración de magnesio iónico, que es la parte fisiológicamente activa, y nos puede dirigir y llevar hacia toma de decisiones diagnósticas y de tratamiento erróneas. Hasta ahora hemos visto que la medición del magnesio total no distingue entre las tres formas de magnesio, es decir, las formas unidas a proteínas complejadas con ligandos y la forma ionizada. También hemos visto que el magnesio total no correlaciona muy bien con la concentración del magnesio ionizado. Por lo tanto, podemos decir que el magnesio ionizado es más fiable que el magnesio total para la identificación y monitoreo del riesgo clínico de pacientes que sufren dismagnesemia. Si miramos a la pandemia actual del COVID-19, podemos ver que hasta 14% de los pacientes con COVID desarrolla una enfermedad grave que requiere hospitalización y soporte de oxígeno, y hasta 5% requiere ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Por cierto, sabemos que la dismagnesemia afecta también a pacientes con COVID-19 ingresados en la UCI. Aquí tenemos una publicación muy reciente sobre el papel importante del magnesio en la prevención y tratamiento de los pacientes con COVID-19. En esta publicación, los autores subrayaron la importancia de monitoreo constante de magnesio ionizado y también la importancia de suplementación del magnesio. Concluyeron que esto podría ser una estrategia eficaz para influir en la reducción y progresión de la enfermedad de COVID-19. Y así hemos llegado al final de esta presentación. Hoy hemos visto varias anomalías del magnesio y la dismagnesemia. Sabemos que son ampliamente prevalentes en pacientes críticos y actualmente en los pacientes de COVID-19. También sabemos que dismagnesemia presenta manifestaciones clínicamente graves asociadas con un aumento de morbilidad y mortalidad. Y también hemos demostrado que el magnesio ionizado es la fracción importante a medir y no el magnesio total. También dijimos que la inclusión de las pruebas point of care de magnesio ionizado en el protocolo de los cuidados intensivos nos permitirá diagnósticos más precisos y tratamiento más eficaz de la dismagnesemia en pacientes críticos que son los más vulnerables. Y al final del todo, me gustaría presentaros el analizador de parámetros críticos Prime Plus. Dentro de este analizador y las pruebas que podemos llevar a cabo, encontraremos un menú completo de gasometría y también cooximetría. Pero importante, dentro de las pruebas más novedosas, podemos encontrar la capacidad de medir el magnesio ionizado directamente en la sangre y también el volumen plasmático estimado. Además, podemos medir creatinina y urea en sangre. Es el único analizador de parámetros críticos point of care en el mercado en este momento capaz de llevar a cabo este panel de pruebas. Y así hemos llegado al final de nuestro webinar de hoy.
Muchas gracias por vuestro tiempo y por estar con nosotros. Con todo esto, cerramos de la parte de las presentaciones de hoy. Doctora Francesca, aquí tenemos las preguntas. La primera pregunta. Sabemos que el citrato se une al magnesio además del calcio. ¿Qué implicaciones tiene eso para monitorización de los niveles de magnesio en este tipo de pacientes que vimos hoy? Bueno, sabemos que en pacientes críticos sometidos a terapia de reemplazo renal de forma continua e intermitente prolongadas, el magnesio puede ser severamente reducido. Y además sabemos que la única forma de magnesio que efectivamente se intercambia en el curso del tratamiento dialítico es la forma iónica. Entonces, siempre se recomienda hacer monitorizar el magnesio total y también, cuando sea posible, su forma iónica en el curso de un tratamiento dialítico continuo, sobre todo si se aplican protocolos de anticoagulación regional con citrato, porque aunque los niveles séricos total de magnesio permanezcan en el rango normal, todavía su forma iónica puede estar severamente reducida. Gracias, Francesca. Otra pregunta. ¿Ha notado usted un aumento de la arritmia cardíaca en pacientes con TRC? ¿Cree usted que esto podría estar relacionado con la hipomagnesemia? Bueno, las manifestaciones cardíacas y neurológicas en el curso relacionadas con la hipomagnesemia no son una evidencia común en el curso de un tratamiento dialítico continuo. Sin embargo, los pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal continua tienen un riesgo mayor de manifestación de arritmias cardíacas por todos los intercambios electrolíticos que normalmente ocurren en curso de diálisis. Y entonces, para evitar todas las manifestaciones clínicas consecuencias posiblemente graves, la mejor estrategia terapéutica sería la prevención y el control estricto de los niveles séricos de esos electrolíticos. Perfecto. Muchísimas gracias, Francesca. Ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cree usted que magnesio ionizado es un mejor marcador del estado del magnesio en pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Pasaría lo mismo con los pacientes en diálisis? Bueno, no, yo creo que la evaluación contemporánea de la forma total y iónica de magnesio sea la mejor forma para prevenir la ocurrencia de hipomagnesemia también en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. Además, en estos pacientes, considerando el metabolismo óseo diferente de los otros pacientes, puede ser que otros mecanismos también ocurren en curso de diálisis y also afuera del periodo de diálisis. Y entonces no creo que la evaluación de su forma iónica sea mejor, pero también creo que sí se debe evaluar cada vez que sea posible. Vale, gracias, Francesca. Siguiente. ¿Tiene usted un protocolo estándar para medir y complementar magnesio ionizado en sus pacientes con TRRC? Como he mencionado antes, todavía no existen recomendaciones para estos pacientes sometidos a terapias de reemplazo renal continuo en intermitente prolongados. Obviamente, cada vez que sea posible, la determinación del magnesio iónico y además del magnesio total sería una buena opción terapéutica y además, más o menos en todos los protocolos de anticoagulación regional con citrato, una forma de suplementación de magnesio sulfato suele ser incluida en el protocolo de anticoagulación regional. Esta forma de suplementación se puede hacer en forma intermitente o además en forma continua y con una cantidad de magnesio que suele ser entre 2-4 gramos por día. Vale, de acuerdo. Gracias, doctora Di Mario. Así hemos llegado casi al final de nuestro webinar educativo de hoy. Solo nos queda tiempo para hacer una pregunta más. ¿Es la reacción entre calcio ionizado y magnesio ionizado importante o útil en los pacientes con TRRC?
Sí, creo que puede ser muy útil la evaluación contemporánea de magnesio y calcio en esta específica población de pacientes. Como acabo de decir, durante protocolos de anticoagulación regional con citrato, el magnesio iónico tiene una cinética muy parecida a la del calcio. Y entonces la evaluación contemporánea de los dos, de magnesio y calcio, puede ser muy útil para optimizar esos protocolos de anticoagulación regional con citrato, con el objetivo de prevenir cada vez que sea posible la hipomagnesemia relacionada al tratamiento. Vale, muchísimas gracias, doctora Di Mario. Y así hemos llegado al final de nuestro webinar educativo que hemos preparado para todos ustedes al día de hoy. Os recuerdo que este webinar y muchos más podéis encontrar en nuestra página de web de novabiomedical.com. Gracias a vuestra atención y a vuestro tiempo. Os esperamos ver en la siguiente ocasión y el siguiente webinar que estamos preparando ya para vosotros. Gracias.